Buenas señores, esténse atentos porque en el vídeo de hoy tenemos un contenido un tanto especial que de vez en cuando hacemos por el canal y es el de los unboxing. En este caso, ¿qué es lo que os voy a mostrar? Pues este dispositivo que tengo entre mis manos, un nuevo mando de videojuegos, en este caso desarrollado por la marca GameSir y que en este caso proviene ni más ni menos que desde China, modelo G7 Pro, un mando que me ofrecieron hace cosa de un mes aproximadamente, me dijeron si estaba interesado en mostrar este producto, vi algunas de sus cualidades y dije, oye, puede ser bastante interesante de comentar, así que por aquí os lo traigo. Es el clásico mando que podéis jugar tanto en Xbox como en PC, que incluso viene tematizado y sellado por la propia compañía, por la propia Microsoft. Esto significa que le han dado su aprobación para que este dispositivo circule sin ninguna clase de problema y sea el típico mando con todas las funcionalidades aceptadas. Aparte, también es el clásico en el que podéis cambiar modos de juego y otra serie de cosas que vamos a ver a continuación. Lo primero, que ustedes me van a disculpar porque la presentación no va a ser la mejor de las mejores, ya que como estáis viendo por aquí se ha llevado una buena leche por parte del repartidor. La verdad que las cosas no se han hecho bien, más o menos todo lo demás está perfecto por dentro, pero vamos, que tiene un gorrazo de los que marcan época. Esto parece que me lo haya traído Ace Ventura. Pero en fin, vamos a ir abriendo esto. Primero de todo, para sacarlo, simplemente empujamos por un lateral de estos y ya tendríamos una caja blanca bastante dura para resistir pues todos esos golpes precisamente de los que estamos hablando. Como veis, por aquí se ha llevado una buena tunda. Dejamos esto por aquí, si no se nos vuela, y luego pues vamos a apartarlo por aquí a un lado y luego pues tendríamos que levantar esto, así, en formato vertical, para acceder ya a todo el contenido del que vamos a hablar a continuación. Como veis aquí en primera plana ya tenemos el mando, tenemos la base de carga y otra serie de cosas que vamos a ir desglosando. Lo primero, seguramente estáis viendo aquí ya cosas bastante raras, el mando con estas movidas por estos lados. Bueno, en fin, no tiene tampoco mucho misterio. Quitamos este plastiquito de por aquí, lo dejamos a un lado y esto básicamente son unos protectores. Como veis, pese a todo, pues precisamente el mando, si algo viene, es bastante bien protegido por esta caja de cartón por una parte y por otro lado esto que son, pues eso, básicamente protectores. No los tenéis que dejar puestos, pero bueno, yo estas cosas las suelo guardar porque al final los mandos tienen que durar bastante. En fin, ahora vamos a ver todos los detalles punto por punto. Por aquí, como digo, tenemos la base de carga, también le vamos a quitar lo que es el plastiquito. Por aquí, como veis, ya tenemos más chucherías y debajo, si levantamos todo esto, tendríamos el cable y también el pincho que nos va a servir para poder moverlo sin tener que estar conectado directamente de manera física. Pero en fin, vamos a ir punto a punto. En este canal os aviso que he recibido muchas ofertas de diferentes mandos de diferentes casas que me habían propuesto mostrar pues sus productos. Lo que pasa es que la inmensa mayoría no suelo cogerlos. ¿Por qué este particularmente sí? ¿Por qué me he decidido a mostrar este que estáis viendo por aquí? Pues principalmente porque es un mando de estilo mecánico y a mí ese tipo de mandos, al igual que los teclados y otra serie de cosas, me gustan mucho, sobre todo porque debajo no tienen la clásica membrana de goma, que eso hace que te acaben durando bastante menos a lo largo del tiempo. No, sino que cada botón, básicamente incluyendo la cruceta, es individualizado, con lo cual los interruptores que hay debajo no se rompen de una manera global. Se puede romper una pequeña parte, pero es mucho más difícil. Son mandos estos que te suelen durar un montón, además que son muy agradables al tacto, aunque bueno, eso yo aquí es muy difícil que pueda transmitiroslo, aunque de hecho vamos ahora a ver un par de detalles en particular. Al igual que los analógicos, también tienen una vida mucho más útil. Ahora lo que vamos a hacer es ver todos los botones y funcionalidades. Os digo que os va a molar mucho. Alguno puede ver aquí una cosa que otra bastante extraña, pero en general las funciones están bastante chulas. Lo primero, esta parte de arriba que seguramente veáis rara, esto básicamente es un fijador para el cable. Cuando tengas el cable aquí conectado, pues que no esté doblándose, aunque si esto te molesta o lo ves poco estético, lo empujas así, ya está, y lo puedes volver a colocar para quitarlo y punto pelota. No hay más. Así pues obtienes un mando normal, pero bueno, esto a mí la verdad que me gusta dejarlo y tampoco es que me moleste demasiado, así que lo voy a situar por aquí nuevamente. Bien, lo primero de todo, la situación de los mandos, el nombre de los botones es básicamente
básicamente el mismo que el clásico de Xbox, la X, la A, la B, la Y. Y bueno, pues aquí tienes el botón de capturas un poco más arriba que en el mando normal, está un poco más en la parte alta. Los botones, si os dais cuenta, son un poco más pequeñitos. El botón X, por ejemplo, de Xbox no es tan grande como el del mando habitual. Ahora haremos un pequeño agravio comparativo. Y aquí tienes el botón para cambiar entre diferentes modos que vayas personalizando, hasta 3 modos completamente diferentes, ¿ok? Y bueno, como veis, la cruceta a mí la verdad que me gusta mucho, y ahora vamos a comprobar un poco el tema de los sonidos porque es muy suave y cómoda. Aparte de todo eso, ¿qué más nos pueden ofrecer por aquí? Pues bueno, os digo que fijaros en esta parte de arriba, los gatillos y todo eso son al tamaño y estética normales, incluso al tacto se siente como el mando de toda la vida, pero fijaros estos botones de por aquí, sí, tiene gatillos pequeños adicionales. Aquí por supuesto podéis añadir vuestras propias funciones, a lo mejor pues podéis hacer que este botoncito sea como la suma de estos dos y lo mismo con la otra parte, no sé, eso ya por supuesto va a gusto de cada uno. Y bueno, pues aquí en la parte de atrás tenemos cositas que ya hemos visto en otros mandos, sobre todo los de tipo Elite, como por ejemplo el poder fijar la parte de arriba de estos gatillos. Mira, si lo dejo así, en esta parte que estáis viendo, tiene el recorrido clásico normal. Pero si lo hacemos de esta manera, si lo cerramos, entonces ponemos un tope y será pues como si manejásemos un ratón. ¿Veis? Los clics son mucho más cortos, el recorrido es mucho más ligero, mucho más rápido, y esto pues para algunos videojuegos de disparos puede venir muy bien. Con esta parte de aquí pues podemos hacer lo mismo. Y fijaros, el recorrido ya es menor, lo ponemos así y el recorrido vuelve a ser normal. Como siempre, pues en esta clase de mandos tenemos los dos botones traseros, también muy cómodos, no se hunden tampoco demasiado, tienen como un mayor recorrido para cuando los cojas, así haciéndolo más ergonómico, y lo que puedes hacer también es bloquearlos. Si pones los botones así, entonces cuando pasas el dedo ya no se hunden, ya no están activos. Esto básicamente es por si no quieres estar notando en todo momento cuando lo agarras que el botón se va hundiendo, que para muchos esto puede ser incluso bastante incómodo, pero bueno, luego si no, pues si te da igual lo vuelves a poner así y cuando lo agarres pues solamente tienes que pulsar el botón de esta manera y aquí pues le haces la asignación que te apetezca, por supuesto. Esto pues básicamente es un botón para habilitar, deshabilitar el Bluetooth mismamente, lo puedes poner así, lo puedes poner para acá y punto pelota. En medio pues está un poco como siempre, en la parte de abajo por supuesto la entrada para el micro, y esto tampoco tiene demasiado más que explicar. Aquí pues para lo que es la detección, si quieres utilizarlo de manera inalámbrica sin ninguna clase de problema. Pero bueno, en cuanto al tacto, en cuanto al peso y todo lo demás, es básicamente como un mando normal. Realmente no es un mando pesado, es un mando ergonómicamente pues similar a los de Xbox habituales, pero bueno, ahora como digo, vamos a hacer un pequeño test con el tema del sonido porque es algo que me parece muy interesante para que veáis las principales diferencias con un mando básico, porque os sorprenderá mucho. Espero que con ese test de sonido hayáis visto las diferencias interesantes que hay entre un mando u otro. Obviamente no es importante para todo el mundo el hecho de que el mando normal pueda sonar un poquito más que este, pero sí que es cierto que hay gente con cierta sensibilidad auditiva que cuando está en casa, cuando está jugando videojuegos, no puede estar viendo el título de turno y luego pues estar escuchando el mando sonando a medio martillazo limpio, y obviamente pues eso hay mucha gente a la que le molesta. Pues bueno, eso es una característica interesante de este, pero sobre todo ya no es tanto el tema del ruido que pueda hacer o no, sino
lo sensible que son todas y cada una de las teclas, en el sentido de que se notan como clics de ratón, se nota como de una manera muy suave, juegas realmente cómodo. He estado echando un vistazo a todo esto y desde luego os digo que me ha gustado mucho la experiencia. En general se juega pues normal a los videojuegos, solo que notas una sensación un tanto más fluida en líneas generales. Y ahora la pregunta que me hace más de uno: ¿cuánto dura la batería de esto? Porque como os habréis observado, aquí a diferencia del mando normal tú no puedes extraer la batería y cambiarla por otra nueva, salvo que abras el mando al completo. El mando normal de Xbox sí te permite la extracción de batería, ponerle pilas o cualquier otro tipo de cosas. Eso es una característica que no me gusta, que se pierdan los mandos de este tipo, pero bueno, y así os digo que la duración puede ser fácilmente de 30 a 40 horas, lo mismo que te puede durar un mando Elite o las baterías originales que Xbox te ofrece desde su propia tienda. En resumidas cuentas, esto te va a durar un mogollón de sesiones. Sí, la durabilidad a largo plazo supongo que será tanto igual, es decir, puedes tirarte varios años que a lo mejor en vez de 40 te acaba durando 25 horas, pero le tienes que dar muchísimo uso. En ese sentido, pues, la verdad que bastante bien, no se sobrecalienta mucho más que en el mando normal, la duración en general es muy buena, los agarres también son bastante cómodos y también, por cierto, quiero apuntar el tema de la base de carga. Obviamente el mando lo podéis cargar de una manera normal simplemente enchufándolo y ya está, no tiene mucha más vuelta de hoja, pero si lo queréis tener expuesto de una manera, la verdad, más elegante, tenéis esta posibilidad, que la verdad queda muy chulo, queda bastante bien. Le damos la vuelta y veréis que por aquí abajo tiene la entrada, y esto pues desde luego para tenerlo expuesto en cualquier lado puede ser una auténtica pasada. Muy bien trabajado en ese sentido, la verdad. Yo no soy de utilizar normalmente las bases de carga, pero es verdad que esta queda bastante elegante. Y bueno, por todo lo demás os digo que también tenéis la posibilidad de intercambiar alguno de los botones en la cruceta principal. Como veis aquí tenemos un par de alternativas, no son tampoco las más interesantes del mundo, pero bueno, como digo siempre, las alternativas buenas son para que pongas algo que se adecue más a tus gustos o que pueda ser un tanto más cómodo. Os lo pongo por aquí en primer plano para que tengáis un detalle un tanto más amplio. Como veis aquí en esta cruceta incluso los botones vienen como tematizados, y bueno, esto también te puede servir por si lo vas a utilizar para la televisión o cualquier otro tipo de cosa. Pero en fin, esto lo dejamos por aquí y vamos a ver el resto de chuches que nos vienen incluidas. Por ejemplo esto, que básicamente es lo que se utiliza para la parte inalámbrica. Habrá gente a la que esto tampoco le haga demasiado gracia utilizarlo, pero bueno, es el clásico pincho USB. Con esto haces la detección en básicamente cualquier dispositivo compatible, que en general, pues lo dicho, PC, videoconsolas y todo eso no debería darte ninguna clase de problema. Lo pones en cualquier sitio y ya está. La parte trasera, la parte delantera, da exactamente igual. La detección es muy buena. Y bueno, pues por aquí lo que tenemos es el clásico cable de carga. Es larguísimo, esto básicamente es 2 veces yo, así que no tendréis problemas si os gusta jugar por cable, sea en el PC, sea en la televisión, que es posiblemente donde más distancia cogéis entre el sofá y vosotros. Bueno, en fin, donde más distancia cogéis con la tele, pues esto desde luego que es interesante que sea un cable largo. Además es de los resistentes, ¿vale? Es de muy buena marca. También cabe decir que por aquí esta gente tiene pues su pequeño libreto de instrucciones, tiene aquí alguna que otra estampita, por supuesto, la garantía, y te viene un mes de Game Pass Ultimate. Y ¿saben ustedes qué? Me lo voy a quedar yo, que me está gustando mucho lo que está llegando últimamente. Pero bueno, es un pequeño detallito que te viene incluido en el fondo de la caja, como os acabo de comentar. Y esto, grosso modo, es todo lo que viene aquí incluido, que como habéis visto, aunque la caja me ha venido bastante abollada precisamente por el repartidor, nada se ha dañado, todo viene básicamente perfecto. El mando es muy bueno en líneas generales, me gusta todo lo que es la sensación de tacto y demás, y los incluidos pues son buenos añadidos. Pero la pregunta que por supuesto se está haciendo más de uno es: todo eso está muy bien, sin embargo, ¿cuánto es lo que nos va a acabar costando si lo queremos comprar? Por ejemplo, de su tienda oficial, los precios establecidos para el modelo blanco que tengo entre mis manos, y también para otro modelo con otra paleta de colores más oscura, está establecido en 99 euros para el territorio europeo. Y en cuanto a territorio norteamericano, está situado en los $80, un precio más bajo.
Cabe decir que también tenéis otros mandos alternativos de esta misma compañía, a precios menores en este caso, y también incluso más tematizaciones diferentes, como por ejemplo Wuchang, ese videojuego también chino justamente, que se lanzó hace relativamente poco y que de hecho está causando grandes sensaciones. Pues un mando tematizado con ese, incluyendo la base de carga, viene con otra paleta de colores completamente distinta, aunque sale un tanto más caro, 119 pavos si no recuerdo mal, pero en fin. Eso ya es una cosa completamente aparte. En general, lo que es el precio de este dispositivo yo lo veo bastante bien, sobre todo y principalmente porque no se aleja demasiado del mando básico, habitualmente establecido en unos 70 dólares aproximadamente, 70 euros mejor dicho. En dólares creo que la cosa suele estar un tanto más baja. Y ya no hablo de las ofertas que te ponen en diferentes tiendas, como tal creo que este mando también se va a poder conseguir en otros lugares fuera de la tienda oficial como tal, pero la cuestión es que esa diferencia de precio, esa brecha no es tan grande. Estamos hablando de entre 20 y 30 y por supuesto con todas las comodidades que esto te ofrece, la duración y ya el tema de lo tematizable que es este dispositivo, porque esto es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta. Cuando os compréis este tipo de mandos no simplemente es para jugar normal y ya está, que a ver, que lo podéis hacer sin ninguna clase de problema. Si vosotros no habilitáis ningún modo diferente, pues entonces no pasa absolutamente nada, tendrá las funciones de siempre. La cuestión es que esto sobre todo se aprovecha cuando utilizas los diferentes botones nuevos añadidos, como los traseros, como los superiores, estos nuevos gatillos que se han puesto por la parte de arriba, y obviamente cuando alteras alguna cosita. Ahí es cuando le sacas todo el partido a esta clase de dispositivos y cuando realmente el precio se puede ver más justificado. Si lo utilizas de manera normal, pues lo que vas a ganar es en durabilidad del mando y también pues un poco en que los botones son un tanto más cómodos. Punto pelota, eso es lo que vas a ganar realmente si no le cambias absolutamente nada. Eso ya es a cuestión y juicio de cada uno. A mí en general me ha gustado, posiblemente lo utilice como mando básico de aquí en adelante para jugar a los videojuegos y así no castigar demasiado otros mandos temáticos que tengo por ahí, pero en fin, eso ya es para otro día. Caja de comentarios para que vosotros me dejéis vuestras opiniones acerca de este dispositivo y si tenéis alguna duda también os dejaré por ahí el enlace y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.